Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Temporada 2, capítulo 14. Punto de vista, Kiyotaka Greirat. Sentía mi cuerpo como un saco de piedras, agobiado por el cansancio que aún se adhería a mis huesos. Había llevado mi maná al límite nuevamente, todo debido a mis experimentos con esos prisioneros. Y para empeorar las cosas, inconscientemente dejé funcionando la técnica de barrera, drenando mi maná sin pausa. La tensión en mi energía era intensa, pero podía sentir el comienzo de una lenta recuperación. Cambiarme en lo que inicialmente pensé que era mi cama, aunque era mucho más difícil, me provocó un gemido de cansancio. Con un parpadeo somnoliento, logré abrir los ojos. Frotándome los ojos aturdido, mi mirada se posó en una manta que me cubría. La manta no era una visión familiar. Espera, esta ni siquiera era mi habitación. Parecía que después de llevar a Nanaoshi de regreso a su habitación, mi conciencia había cedido simultáneamente. Bueno, para ser justos, estaba bastante agotado. Parecía que ella me había arropado y me había tapado con la manta. Intenté sentarme pero sentí un sutil dolor en las extremidades. Levantando las mantas, vi una gran marca húmeda en forma de ameba en mis pantalones. ¿Emisión nocturna, Es un orgasmo espontáneo durante el sueño que incluye la eyaculación en un hombre, que generalmente ocurre después de sueños estresantes en el sueño REM que activan el sistema nervioso simpático y, por lo tanto, conducen a la eyaculación. Las emisiones nocturnas son más comunes durante la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, pero pueden ocurrir en cualquier momento después de la pubertad. Es posible que los hombres se despierten durante un sueño húmedo o simplemente duerman durante él. La edad promedio de la pubertad era entre 8 y 14 años en mi viejo mundo. Es decir, que actualmente me encontraba en pleno proceso de pubertad. Aparte de algunos crecimientos masivos, realmente no he notado ningún otro cambio en mí. Quizás la genética del vello facial no sea muy buena en la familia. ¿Vello facial, Quizás debería intentar cultivarlo una vez que sea un poco mayor. Bueno, de todos modos, creo que debería lavarme primero. Con un movimiento rápido, me quité las mantas, las enrollé, las arrojé a la lavandería y fui al baño. Al salir del baño, con una toalla blanca envuelta alrededor de la parte inferior de mi cuerpo, sentí una sensación de renovación invadirme. Hilos de vapor ascendieron en espiral desde mi cuerpo, llevándose consigo el calor residual y la relajación del agua caliente. Era como si el vapor mismo se llevara los rastros de fatiga que se habían adherido a mí, las secuelas tanto de la emisión nocturna como del agotamiento de maná a través de mis experimentos. El baño había sido un refugio de las complejidades y desafíos del día. A medida que el agua me abrazaba, los nudos de tensión que se habían acumulado se fueron deshaciendo gradualmente. El calor se había filtrado en mis músculos, derritiendo el estrés y el cansancio que se habían asentado en lo más profundo de mi interior. Fue como deshacerse de capas de cansancio, una por una, hasta que solo quedó una sensación de vitalidad. Al salir del baño, el aire fresco acarició mi piel, aumentando la sensación de rejuvenecimiento. Actualmente, estaba de regreso en mi habitación. Empleando magia del viento, invoqué una suave brisa para ayudar en el proceso de secado, eliminando mi piel de cualquier humedad residual. Con renovado vigor, me puse un conjunto de ropa informal. Este día no tenía obligaciones, un raro respiro en mi agenda, pero también estuvo marcado por una reunión que había pospuesto durante mucho tiempo y que requería mi atención. No estaba relacionado con el trabajo. Cuando digo relacionado con trabajo, me refiero a algo que involucra los objetivos de Ørsted. Hoy, opté por una vestimenta distinta a mi túnica habitual, un regalo de Nanaoshi en mi cumpleaños número 13. En cambio, seleccioné un conjunto que irradiaba un ambiente más relajado. Una camisa gris formó la base, complementada con un top negro. Abajo, usé el mismo tono de pantalones negros que mi blusa, logrando un equilibrio entre comodidad informal y presentabilidad. Después de eso, caminé hacia los cajones inferiores. Con cuidado, recuperé un par de zapatos elaborados con la tierna piel de un monstruo rango A. No solo eran cómodos, sino que su calidad y origen denotaban su confort. La piel de este monstruo tenía propiedades de aislamiento térmico con respuesta automática al entorno. En esencia, funcionó como un regulador de temperatura, creando un contraste entre sus condiciones internas y el entorno externo.
En consecuencia, en los días calurosos, el interior permanecía refrescantemente fresco, mientras que en ocasiones frías, el interior irradiaba una calidez reconfortante. También se podría decir que puedo tener pies fríos. Silencio. No debería bromear. No soy muy bueno en eso. Hacia adelante. Con Orsted ausente del local, decidí comenzar el día visitando la habitación de mi madre. Cuando entré, me recibió un vacío peculiar. Ella no estaba allí. Casi involuntariamente, mi mano se deslizó instintivamente hacia el espacio donde normalmente colgaba mi espada, una precaución habitual que solía tomar antes de aventurarme a salir. Sin embargo, como hoy no estaba marcado por una misión o tarea que requiriera su presencia, lo había dejado atrás. Mi mirada recorrió la habitación y una sensación de inquietud comenzó a desplegarse dentro de mí. Los dedos golpearon ligeramente mi muslo en una sutil muestra de inquietud mientras percibía la ausencia de su presencia familiar. Me paré en medio de la habitación, con mis sentidos agudizados, intentando discernir cualquier rastro de ella. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, había un vacío inquietante donde debería haber estado su esencia. Estaba a punto de activar mis ojos de maná para detectar su residuo de maná, pero mis ojos se posaron en una hoja de papel. Me acerqué, lo recogí y lo leí. Estoy yendo con mamá al mercado. No puedes mantenerla encerrada en la habitación todo el día. Deja de ser una estafadora de madres. Nanaoshi. Debe haberla llevado con ella. Si bien Nanaoshi no poseía poderes mágicos, aún así era un consuelo tenerla acompañada. Quizás debería considerar adquirir un esclavo y entrenarlo, para estar constantemente a su lado, incluso cuando yo no pueda estar allí. La idea de conseguir un esclavo, alguien que pudiera ofrecer protección y asistencia, parecía práctica. Bueno, lo pensaré más adelante. Una repentina punzada de hambre se agitó dentro de mí, interrumpiendo mi línea de pensamiento. Era como si mi cuerpo se hubiera dado cuenta de repente de que necesitaba sustento y la sensación se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Con un suspiro de resignación, dejé de lado mis pensamientos actuales. Navegando por los pasillos familiares de la residencia, pronto me encontré en el corazón de la casa, la cocina. El aroma de la cocina flotaba en el aire, provocando mis sentidos e intensificando mi hambre. Al entrar, noté algo inusual. Allí, sobre la encimera de la cocina, había una variedad de ingredientes que parecían haber sido preparados de antemano. 4 huevos enteros colocados en una ordenada fila, junto a un puñado de frijoles y una mezcla de champiñones. Cerca había unas rebanadas de pan ingeniosamente dispuestas. Se me escapó la pregunta de quién se había tomado el tiempo de cocinar. Era un misterio que se nublaba ante mi creciente apetito. Una vez servida la comida, me senté en una silla junto a la mesa de la cocina, con una sensación de anticipación creciendo dentro de mí. Normalmente no como comida preparada por otra persona, pero no es que no aprecie la comida hecha por otra persona. Cuando me llevé el primer bocado de comida a la boca, una cascada de sabores explotó en mi paladar. La riqueza de los huevos, la terrosidad de los frijoles y un satisfactorio crujido de los champiñones. El pan fue un acompañamiento perfecto, su calidez y textura completaron la experiencia culinaria. Fue bastante decente, sorprendentemente. Probablemente mamá lo hizo. La comida desapareció sorprendentemente rápido, cada bocado satisfizo el hambre que me había impulsado a ir a la cocina. Con un suspiro de satisfacción, me recliné en la silla, apreciando el simple placer de una comida bien cocinada. Habiendo saciado mi hambre, me levanté de la mesa y me dirigí al fregadero para lavar los platos, mi mente ya estaba enfocada en el siguiente paso de mi día. La idea de una taza de té para ayudar a la digestión surgió en mi mente y rápidamente puse a hervir una tetera. El fragante aroma de las hojas remojadas pronto llenó el aire, reconfortante y vigorizante a la vez. Una vez que hirvió y las hojas empezaron a perder su color, lo vertí en mi taza y exprimí un limón. Taza en mano, avancé por los pasillos de la residencia, con mi destino claro. Ya era hora de que entrenara un poco. Al llegar al otro extremo de la casa, bajé las escaleras que conducían al sótano. El sótano era una habitación única y gigantesca. Las paredes metálicas de la habitación tenían marcas de innumerables sesiones de entrenamiento, fragmentos de metal doblados y rotos esparcidos por el suelo. Orsted y yo hicimos innumerables entrenamientos aquí ya que Nanaoshi a menudo se quejaba de las plantas rotas. Para alguien con poco o ningún interés en nada de este mundo, seguro que le importaba mucho la vegetación. Por otra parte, creo que así son las mujeres. No hay ningún razonamiento coherente en sus acciones.
Al entrar en la habitación, respiré profundamente y sentí una oleada de energía recorrerme. Mi maná estaba casi recuperado y ahora me esperaba mi rutina matutina, una serie de ejercicios que no solo mantuvieron mi forma física sino que también sirvieron como impulso a mis habilidades con la espada. Flexiones, dominadas, abdominales, sentadillas, fondos, gateos de osos y planchas. Los hice hasta que sentí mi cuerpo protestar. No hace falta decir que no utilicé maná. A medida que avanzaba en la rutina, usé magia de hielo para enfriar la habitación, evitando el inevitable sudor que acompañaba a un ejercicio tan riguroso. El aire frío proporcionó un refrescante contraste con el esfuerzo, permitiéndome esforzarme más sin sentirme incómodo. Cada repetición me acercaba a un estado de claridad, el esfuerzo físico aclaraba mi mente y enfocaba mis pensamientos. Cuando se completó la rutina, me paré en el centro de la habitación, mi pecho subía y bajaba a un ritmo constante. La sensación de logro que acompañaba a un entrenamiento bien ejecutado era innegable. Con un último y tranquilizador suspiro, me sequé el sudor de la frente y me dirigí hacia la salida. El siguiente punto de mi agenda estaba muy retrasado, una reunión que se había pospuesto demasiado tiempo. Mientras caminaba por los pasillos de la residencia, mis pensamientos se dirigieron al individuo que estaba a punto de conocer. El propósito de la cita no era demasiado significativo. No importaría incluso si no voy. Pero no tengo nada más que hacer por el momento. Con ese pensamiento en mente, salí de la casa. Llegué a la ciudad capital de Rapan después de unos minutos de un viaje en carruaje alquilado. En momentos como estos, a veces recuerdo a Kalahaf. Mi caballo, sin embargo, lo perdí durante el evento de Metástasis. Después de eso, no pude encontrar un caballo tan fuerte y robusto como él, así que nunca tuve otro caballo. Parece que él era el único caballo destinado a mí. Y si es así, es posible que haya perdido un activo valioso. Navegando por el bazar, abrí el papel arrugado y repasé su contenido. Había un nombre y una dirección. No estaba muy lejos de mi ubicación actual. Activando mi ojos de maná, estudié los residuos de maná persistentes en él. Mirando a mi alrededor, traté de alcanzar el residuo específico de magia. Después de unos momentos de exploración concentrada, finalmente localicé la fuente. Sorprendentemente, era simplemente una calle adyacente a mi posición actual, desviándose de la dirección escrita en el papel. Guardé el papel en mi bolsillo y me acerqué al dueño del residuo. La persona estaba encorvada, recogiendo algunas verduras del puesto. Me acerqué, mis pasos amortiguados bajo el velo de la cacofonía de los ruidos del bullicioso bazar. Cuando me acerqué, extendí mi brazo y toqué ligeramente su hombro. En un instante, su cuerpo se estremeció y su mirada se giró para encontrarse con la mía. Sin embargo, la reacción inicial se desvaneció rápidamente, reemplazada por una fugaz expresión de perplejidad, solo para transformarse rápidamente en una de reconocimiento. En una sutil muestra de deferencia, hizo una leve reverencia, su voz temblaba levemente mientras hablaba. Ese es Shiki Yotaka. A gusto. No te pongas tan nerviosa, Eva. Hablé en voz baja. Lo siento por eso. No esperaba encontrarte aquí, respondió ella, sus palabras un poco apresuradas. Posteriormente, comenzó a arreglar al azar los mechones despeinados de su cabello plateado, intentando restaurar algo parecido al orden. Es mi culpa. Debería haber anunciado mi presencia. Respondí mirándola a ella y luego a la canasta llena de verduras. Veamos. Ajo, tomates, champiñones, cebollas y zanahorias. ¿Estofado de vegetales? Pregunté en voz alta. La chica me miró inclinando la cabeza antes de mirarla disfrutando. Oh, ¿te refieres a esto? Ella habló en un tono como si se lamentara por algo. Sí. Estaba comprando algunas cosas para hacer un guiso de verduras. Aunque no te esperaba. Compraré algo mejor. No hay necesidad de eso. Solo estaba cumpliendo una promesa. Respondí mientras ella asentía. Una vez que completó su compra, la pagué, a pesar de su desgana inicialmente. Después de completar sus compras, me puse a caminar detrás de ella, el silencio entre nosotros permaneció imperturbable. Ninguno de nosotros pronunció una palabra. La única habilidad social que tenía era que sobresalía en restringir o terminar conversaciones, pero iniciarlas o mantenerlas era un ámbito en el que rara vez, casi nunca me aventuraba. Si bien no lo había pensado mucho, tampoco podía imaginarme intentándolo en el futuro previsible. Me encontré reflexionando sobre esto mientras reflexionaba sobre mi propio comportamiento.
Curiosamente, me di cuenta de que mantenía conversaciones con bastante frecuencia con mi madre y Nanaoshi. Era un contraste paradójico con mi reticencia habitual. ¿Por qué me sentí cómodo hablando con ellos? La respuesta se me escapó momentáneamente. Entonces, Sir Kiyota. Solo Kiyotaka está bien. No me importan particularmente los honoríficos, especialmente cuando estoy simplemente dando vueltas, interrumpí casualmente, mi mano ofrecía un gesto desdeñoso. Por un momento, pareció que estaba a punto de responder con una réplica, pero finalmente sonrió y asintió, moviendo ligeramente la cabeza. Seguro. Gracias. A pesar de... ¿Por qué te presentaste como Mike sería? Escuché a la gente llamarte Kiyotaka en el restaurante, preguntó, con un destello de curiosidad bailando en sus ojos carmesí. Me incliné ligeramente hacia atrás, enderezando la espalda y encogiéndome de hombros con indiferencia. Me conocen por ambos nombres. Simplemente dejé escapar lo que me vino a la mente en el impulso del momento. Respondí con total naturalidad. Ajá. Ahora lo entiendo, respondió, su tono reflejaba una mezcla de revelación y comprensión. Su reacción casi hizo que pareciera como si hubiera desentrañado el misterio del mundo. ¿Mi elección de nombre la molestaba tanto? Entonces, ¿a dónde me llevas? Pregunté, mi mano instintivamente encontró su camino hacia mi cuello mientras le daba un ligero giro. Se había convertido en un hábito mío en este mundo, para disgusto de Nanaoshi. Aunque ella constantemente me regañaba por romper con el hábito, a estas alturas parecía haberse arraigado como un reflejo subconsciente. Me encontré haciéndolo involuntariamente, casi como si estuviera fuera de mi control. No es mi culpa, de verdad. Usted es el que va detrás, señor, replicó juguetonamente, una ligera risita escapó de sus labios mientras se cubría la boca con la mano. Oh. En ese caso, simplemente regresaré por el otro lado. Encantado de conocerte, cuídate y adiós, respondí enérgicamente, girando sobre mis talones para revertir mi rumbo. No esperaba que la interacción concluyera tan abruptamente, pero pensé en regresar y tal vez descansar un poco. Un día completo de sueño. ¡Hurra! Sin embargo, justo cuando estaba a punto de embarcarme en mi retiro, un tirón repentino me tomó por sorpresa en la parte de atrás de mi atuendo. ¿Qué? Pregunté, echando un vistazo por encima de mi hombro. Estaba bromeando, sí, lo que quiero decir es que solo estaba tratando de hacer una broma, explicó, con una expresión con un toque de tensión. Ah, entonces ella había estado bromeando. Bueno, supongo que mentiré un poco. Pongámonos en fila. Yo también estaba bromeando, afirmé, girando para mirarla directamente. Su rostro parecía irradiar un aire de escepticismo que gritaba, ¿no puedes hablar en serio? ¿Pero qué podía hacer? Mis rasgos faciales no eran precisamente los más versátiles para transmitir matices. No es mi culpa, de verdad. Después de ese intercambio, ella me guió a su residencia, que, sinceramente, irradiaba un sentido de modestia. El edificio en sí no tenía un tamaño imponente y presentaba una fachada bastante modesta. En el interior, el espacio estaba escasamente amueblado, contando solo con lo esencial. En resumen, el estado de la vivienda distaba mucho de ser el ideal, manifestando signos de desgaste y abandono. Recuérdame por qué estamos en tu casa otra vez. Pregunté, mi mirada recorrió los alrededores. Noté la ausencia de restos de maná aparte del suyo. Oh, mis disculpas, bueno, ¿por qué no tomas asiento? Te traeré algo, sugirió, con un tono de vacilación en su voz. Parecía que no estaba del todo acostumbrada a conversar con personas que no conocía muy bien. El lenguaje corporal sirve como una indicación convincente de la intrincada interacción entre las señales no verbales y la psicología humana. Revela un reino clandestino de pensamientos y emociones que las palabras a menudo no logran capturar. Una simple inclinación de la cabeza, la mirada fugaz o el sutil retorcerse de las manos pueden revelar mucho sobre la disposición subyacente de un individuo. Tomemos, por ejemplo, las manifestaciones pronunciadas de ansiedad social, la mirada desviada, la inquietud o el abrazo reconfortante, todos sirven como indicadores conmovedores de la propia inquietud en un terreno social desconocido. Además, la vacilación a la hora de relacionarse con personas desconocidas se revela en la cadencia mesurada del habla, el tono apagado y el contacto visual esquivo que busca refugio en otra parte. Estos matices, a menudo subliminales, forman un léxico indispensable a través del cual los observadores astutos descifran las intrincadas narrativas de la interacción humana.
Sin embargo, hay que ser cauteloso en su interpretación, ya que varía de un ser humano a otro y puede ser fácilmente manipulado. Una farsa para hacer creer de una determinada manera y hacer que alguien baje la guardia. Entonces, ¿qué te gustaría?, preguntó, mientras su cabeza emergía tímidamente de lo que parecía ser una cómoda cocina, en contraste con la disposición más amplia que había presenciado en la morada de Ørsted. Café, solté sin querer, olvidando momentáneamente que el café no era una bebida común en este mundo, a pesar de mi capacidad para replicarlo. ¿Cof, qué? Ella arqueó la cabeza en un rápido gesto de perplejidad. El agua será suficiente, rápidamente modifiqué mi solicitud, con la esperanza de desviar la conversación del tema desconocido. Dado que el conocimiento sobre los granos de café que había estado distribuyendo era limitado, su reacción no fue sorprendente. Desapareció en la cocina y salió rápidamente con un vaso de agua fría. Después de que terminé la bebida refrescante, ella inició su presentación. Su nombre era Eva y no tenía apellido. Su linaje era una mezcla de ascendencia humana y demoníaca, siendo su madre de la raza demoníaca. El linaje de demonios particular del que provenía seguía siendo un enigma incluso para ella misma, principalmente debido a la rareza de los demonios de cabello plateado como ella. La madre de Eva había fallecido durante el parto, lo que llevó a su padre a confiar su cuidado a su abuela y marcharse, dejándola sola. Mencionó que su partida fue aparentemente motivada por el dolor, pero era más plausible que su ausencia se debiera a una falta de responsabilidad. Sucesos así no eran inauditos, incluso en la Tierra, donde los padres desaparecían después del nacimiento de sus hijos. El aborto era una elección poco común en este mundo, lo que hacía bastante plausible la posibilidad de que Eva pudiera haber sido el resultado de un error o una aventura fugaz. A pesar de las circunstancias, parecía poco probable que la partida de un padre pudiera atribuirse enteramente al dolor por su esposa. Por supuesto, me abstuve de expresar mis pensamientos, ya que ella parecía sentir cierta empatía por su padre. Reventar esa burbuja probablemente no tendría ningún propósito constructivo. La curiosidad me llevó a preguntar por su abuela, y ella me informó que su abuela había fallecido recientemente, legándole la modesta vivienda como única herencia. Esta casa era su posesión solitaria. Al observar su entorno, era evidente que mantener la casa podría resultar más oneroso que beneficioso. El mantenimiento y los gastos asociados parecían desproporcionados con respecto a las ventajas de tener un techo sobre su cabeza. Indagando más, le pregunté sobre su ocupación. Ella reveló que actualmente estaba desempleada y contemplaba la posibilidad de embarcarse en una carrera de aventuras. Su intención era eliminar monstruos de bajo nivel y conseguir suficientes ingresos para mantenerse. Si bien el sentido de empatía no era mi inclinación natural, la dinámica estaba experimentando un cambio significativo debido a una propuesta específica que tenía en mente. Esto marcó un alejamiento de mi habitual desinterés por las situaciones de los demás. Dada la naturaleza intermitente de mi presencia, de estar siempre ausente por misiones, confiar el cuidado de mi madre únicamente a Nanaoshi no me sentó bien y me dejó un mal sabor de boca. La responsabilidad debería ser mía, ya que ella es mi madre, en lugar de pasarla a Nanaoshi, quien tenía sus propios compromisos. Tenía que concentrarse en volver a su antiguo mundo. No hacer tareas domésticas para otra persona. ¿Sigues buscando empleo activamente?, pregunté, un indicio de propósito subyacente a mi pregunta. Como mencioné antes, estoy contemplando el camino de la aventura, aunque mi nivel de habilidad actual me deja bastante incierto, incluso dudoso, respondió, rascándose distraídamente la parte posterior de la oreja con los dedos en un gesto de incertidumbre. Supongo que eres un mago, ¿no?, pregunté, mi mirada sutilmente dirigida a su palma, expuesta mientras se rascaba la oreja. Era extrañamente suave, como la superficie pulida de un mármol. Teniendo en cuenta su elección de ropa y la tela de la que estaba hecha, parecía que se inclinaba hacia el lanzamiento de hechizos de rango medio. Los magos de largo alcance tendían a optar por telas más ligeras y flexibles, mientras que aquellos que favorecían el combate de medio alcance a menudo elegían materiales más gruesos que proporcionaban cierta medida de defensa contra posibles golpes físicos. ¿Puedes decir?, preguntó, sus ojos se abrieron con genuina sorpresa mientras su atención se volvía hacia su propio conjunto. Esta es solo mi ropa cómoda de estar en casa, no exactamente mi vestimenta habitual. ¿Cómo pudiste discernir eso?, ella continuó. Su curiosidad era evidente mientras sus ojos brillaban con intriga.
Intuición, respondí encogiéndome de hombros casualmente. Si bien no era una absoluta falsedad, tampoco era toda la verdad. Ya había visto a Comrade utilizar una táctica similar antes. Mostró deliberadamente elementos asociados con el estilo Dios del Norte engañar, a pesar de que su verdadera habilidad residía en el estilo Dios Espada, un hecho revelado por la longitud de la empuñadura requerida para su movimiento característico, la espada larga de luz. Por lo tanto, si bien mi deducción no era del todo infundada, había margen de error. Veo. Bueno, sí, desde muy joven me informaron que poseo una cantidad sustancial de maná, compartió, su tono era una mezcla de contemplación y nostalgia. Como resultado, mi abuela consiguió varios tomos mágicos y logré alcanzar un nivel intermedio en todas las categorías de magia de ataque. Sin embargo, he estado estancado desde hace bastante tiempo. No importa cuán diligentemente me esfuerce, se ha estancado, continuó, con un rastro de melancolía tiñendo su sonrisa mientras miraba su palma, aparentemente perdida en recuerdos de días pasados. Ya veo, respondí, mi tono apagado. Alcanzar un rango intermedio en todas las ramas de la magia de ataque era una hazaña poco común. Su avance estancado debido a limitaciones de recursos parecía plausible, aunque no fue el único factor. Una vez que un mago comprendía los fundamentos de la manipulación de maná, se podían explorar vías para avanzar de rango a través de aplicaciones inventivas o puro gasto de maná, muy parecido al enfoque de Rudeus. Aún así, eso es impresionante. Entonces, estaba pensando en pagar. Tengo un trabajo para ti, interrumpí, mi mirada fija mientras fijaba mis ojos directamente en ella. ¿Qué? Sus ojos se abrieron y su expresión reflejaba una mezcla de confusión e incredulidad, como si luchara por procesar mi declaración. De repente perdió el control de la lengua humana. ¿Debería intentar comunicarme en el idioma del dios demonio? Mencioné que tengo un trabajo para ti, repetí, esta vez en el idioma del dios demonio. Sus ojos se abrieron aún más, una reacción que no había previsto. No me había dado cuenta de que los ojos humanos podían estirarse hasta tal punto, pero claro, ella era solo mitad humana. En su caso, tal vez todo fuera posible. No, te escuché claramente la primera vez. Yo solo estaba, ella vaciló. ¿Sorprendido? Ofrecí, completando su pensamiento, mi cabeza apoyada en el dorso de mi mano. Sí, quiero decir, ¿qué tipo de trabajo estás ofreciendo? Preguntó, su comportamiento cambió notablemente. Su postura adquirió una cualidad distintiva, una que sugería que no estaba abordando esto desde una posición de gratitud, sino más bien desde la de negociar un trato. Lindo. Necesito un cuidador para mi madre. Originalmente, consideré adquirir un esclavo y brindarle entrenamiento, pero dadas tus circunstancias y tu adaptación a los criterios que tenía, tengo una propuesta para ti, le expliqué, describiendo la situación en cuestión. Me abstuve de divulgar los detalles específicos del estado de Zenith y opté por una descripción más general. Ya veo, su voz se apagó y su mirada se levantó para encontrarse con la mía. Sus ojos carmesí tenían una intensidad débil pero perceptible. ¿Estás sugiriendo que me convierta en tu esclava? Preguntó, su tono tenía un claro filo. No un esclavo. Una criada, si prefieres el término, corregí, con el objetivo de aclarar la naturaleza del papel. Su respuesta transmitió una sensación de escepticismo, como si la noción de ser sirvienta pudiera estar por debajo de ella. Incrustada en la esencia misma de la vida misma, a través de especies y épocas, se encuentra una inclinación intrínseca hacia el camino de menor resistencia. Este principio cardinal, encarnación de la eficiencia, refleja una sabiduría adaptativa perfeccionada por la evolución. Sin embargo, es un principio que se extiende más allá de la mera supervivencia y penetra en el intrincado tejido del comportamiento humano, trascendiendo el impulso biológico para convertirse en un fundamento psicológico. La psique humana, con su propensión a la comodidad y la familiaridad, hace que los individuos sean susceptibles a la influencia de quienes disciernen y aprovechan esta predilección inherente. Al alinear sus oberturas con las inclinaciones preexistentes de su objetivo, uno puede orquestar una sinfonía sutil que guía el curso de la interacción hacia la culminación deseada. Este arte de manipulación, si bien tiene una connotación inquietante, es en sí mismo un testimonio del intrincado paisaje cognitivo que caracteriza a nuestra especie. Subraya la delicada interacción entre autonomía y susceptibilidad, invitando a una exploración matizada de las dimensiones éticas que gobiernan la manipulación de las tendencias humanas innatas. Valoras tu vida, ¿verdad?
Continué presionando mientras ella miraba hacia abajo, con sus manos apretadas en puños. No quieres convertirte en un aventurero, pero como no eres bueno en otros trabajos, es el único por el que puedes optar. Su respuesta vaciló. Su voz era apenas audible mientras parecía luchar con sus pensamientos. Si no quieres, no te obligaré. Hablé y estaba a punto de levantarme. No, quiero decir, quería pagarte por ese día, pero terminó ayudándome de nuevo. Ella habló, poniéndose de pie. No te estoy ayudando. Espero que trabajes todas las horas del día, todos los días para cuidar de mi mamá. Podría matarte si tú también aflojas. Hablé en un tono indiferente. Ella permaneció en silencio y de repente sonrió, inclinando la cabeza de una manera bastante noble. Muchas gracias por la oferta. Con mucho gusto lo aceptaré. Ni siquiera le dije cuánto le pagaría. Bueno, supongo que puedo pagarle lo mínimo. Pero claro, ella estaría sirviendo a Zenith, no a mí, por lo que un salario más alto sería mejor. La gente suele dejarse llevar por el dinero. La mayoría de ellos. Y así fue como le conseguí una criada a mi madre. Eva. Luego, la llevé a la tienda de telas y le compré un traje de sirvienta ya confeccionado. Características. Nombre, Eva. Edad, 20. Cabello, plata. Ojos, carmesí. Ocupación, la doncella personal de Zenith Greyrat. Fin del capítulo.